Buenos días. Es un placer compartir con los maestros, especialistas y profesionales de la educación este espacio de aprendizaje y saberes compartido desde el Congreso Internacional de Pedagogía 2023. El título del curso que nos ocupa en el día de hoy se titula Concepciones teórico-prácticas de la mediación en conflicto. Las transformaciones del tercer perfeccionamiento de la educación primaria reclaman de un nuevo estilo de trabajo del maestro, donde se obtengan resultados superiores en la labor educativa ciudadana como prioridad de trabajos preventivos educacionales en correspondencia con las aspiraciones que demanda la implementación de las metas del desarrollo sostenible para el 2030, el fin y objetivo del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Por lo que este curso tiene como objetivo realizar reflexiones sobre las concepciones teórico-prácticas de la mediación educativa desde la aplicación de un enfoque ético, axiológico y humanista que se constituye un instrumento importante para focalizar los conflictos escolares propios del sistema de relaciones interpersonales, la comunicación y la convivencia escolar, así como de los modos de actuación que confluyen y se manifiestan en el quehacer diario de la escuela. Por lo que es necesario conocer los requisitos, condiciones y premisas que se deben realizar para tener éxito en la mediación en conflicto y de esta forma contribuir a la formación ciudadana de los escolares, el desarrollo de la convivencia escolar y a una cultura de paz. Algunas de las consideraciones sistematizan diferentes niveles de mediación y las diferentes formas de mediar que existen desde la Edad Media hasta nuestros días. Los modelos de mediación se diferencian por sus características lógicas y se legitimizan en las diversas teorías del ajuste social. La mediación es reconocida como un método para resolver conflictos y disputas. Es un proceso voluntario que ofrece la oportunidad a dos personas en un conflicto que se reúnan con una tercera persona, en este caso ha de ser el maestro, para hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo. Es un servicio educativo para intervenir en conflictos escolares, ayudando a que las partes lleguen a un acuerdo. Es utilizada también como un procedimiento, como método, alternativa y vía de solución de disputas en el ámbito escolar. No solo es entendida como un modo de resolución de conflictos, sino como una metodología de enseñanza en la que se favorece la comunicación en todos sus niveles. Posibilita además la reflexión y el desarrollo del pensamiento. Es un proceso complejo, pero técnicamente bien diseñado al servicio de la ayuda y esencial para la resolución de conflictos. Por lo que nosotros consideramos necesario que el maestro tenga en cuenta algunas condiciones para realizar la mediación. Primero que todo, no debe enjuiciar qué hizo un estudiante, qué hizo el otro. O sea, no se debe permitir opiniones que afecten su trato con los participantes. Debe tener empatía con las partes, usar la técnica de escucha activa, crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto y comprendidas y puedan cooperar. Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las partes. Además, consideramos preciso que el maestro tenga en cuenta algunas premisas que deben de ser cumplidas para lograr el éxito. Es primero que todo identificar la conflictividad. ¿En qué consiste ese conflicto? Determinar su origen, las posibles consecuencias, suministrar la información a cada uno de los participantes en el conflicto o al grupo, establecer un rapport adecuado con los escolares y emplear el diálogo constructivo ante los conflictos. Desarrollar habilidades de autocontrol entre los escolares para poder tomar decisión de cómo llegar a un acuerdo, cómo negociar o cómo colaborar para darle niveles de ayuda que favorezcan la negociación eficaz. Desarrollar actitudes de apertura para que los estudiantes puedan hacer las paces, volver a ser amiguitos y tengan comprensión y empatía hacia el otro. Mantener sobre todo también la ética pedagógica. Para cumplir con estas premisas, el maestro mediador debe cumplir acciones que están encaminadas a ayudar a las partes a examinar sus intereses. ¿Cuáles han sido los intereses, los motivos, las aspiraciones que han llevado a ese conflicto? Identificar el rango completo del problema, el problema que conduce a ese conflicto. Analizar las posiciones de forma imparcial. Promover una comunicación abierta, honesta entre las partes. Por lo que nosotros sugerimos para el análisis del conflicto un protocolo que ha servido de mucho, que tiene
10 acciones que no pueden olvidarse y si se hace de forma sistemática, el maestro debe describir el contexto en que ocurre el conflicto, quiénes son los participantes, cómo lo hacen, a quiénes se afecta, qué consecuencia puede provocar ese conflicto mal analizado, cuándo suele ocurrir, en qué momento del día, del horario, del régimen de vida de la escuela ocurre, en qué turno de clase puede ocurrir con más frecuencia, qué tiempo dura, cuáles son sus causas, por qué se produce, el tipo de conflicto. Estamos hablando de diferentes tipos de conflictos interpersonales o intrapersonales que pueden darse en el contexto escolar. Otras valoraciones que el maestro ha de tener en cuenta, describirla, porque esto es una acción que le permite revisar sistemáticamente por estabilidad, intensidad y frecuencia cuáles son los escolares que resuelven sus situaciones constantemente en conflicto y buscar entonces los rasgos de la personalidad que influyen, las causales que tenemos en la escuela, porque el conflicto es multiplural, y entonces poder tomar decisiones de qué técnica, procedimiento o métodos vamos a emplear para resolver el mismo. Por eso estamos también sugiriendo las pautas que hay que tener. No se puede olvidar que a cada escolar que estamos analizando el conflicto debemos suministrar información acerca del propósito que tiene la mediación, las reglas que marcan el proceso, o sea, un estudiante debe hablar primero, el otro debe hablar después, hay que escuchar en silencio, no se puede interrumpir, hay que emplear un diálogo como una alternativa para posibles respuestas desajustadas que puedan tener en ese momento los escolares, establecer una comunicación asertiva entre las partes y potenciar los actos de cooperación entre las partes para mejorar las relaciones interpersonales entre los escolares, analizar la posición de cada uno imparcialmente, desarrollar actitudes de apertura para que sigan siendo compañeros, para que se sigan llevando bien, para que sean solidarios, para que sean empáticos, favorecer la negociación eficaz a partir de una necesaria expresión directa y verbal de los sentimientos. Hay que provocar que cada uno de los estudiantes exprese sus sentimientos, desarrollar habilidades de autorregulación y autocontrol para la toma de decisión y crear sobre todo un ambiente de seguridad. Todo ello nos permite entonces determinar que podemos combinar estas premisas de la mediación con procedimientos y técnicas. Entre los procedimientos que nosotros podemos emplear es separar a los estudiantes, suavizar esa comunicación a partir de inspirar confianza de una forma sutil, contar historias parecidas, contar el mismo problema cambiándole los protagonistas a algún aspecto para ayudar a que los estudiantes puedan reflexionar, tomar actitudes de decisión ante lo que le ha sucedido. Calmar a los estudiantes estableciendo esquinas. Establecer las esquinas permite calmar la ira, que el estudiante pueda respirar más profundo para que no incurra en un problema mayor. O sea, que el maestro se convierte en un árbitro. Primero da la oportunidad a cada escolar para contar la versión de los hechos sin interrumpir, expresar el problema y luego durante un tiempo ayudar a la toma de decisión. El maestro no toma decisión, le da las vías para que el estudiante reflexione y ellos mismos tomen su decisión si quieren continuar cooperando o negociar. Si no, entonces tenemos que utilizar otro procedimiento en otro momento y volver a realizar la mediación. Sobre todo no se puede perder de vista la escucha reflexiva, que permite que cada participante escuche la opinión del otro, o sea, la percepción que se tiene del conflicto. ¿Qué técnica también podíamos emplear, combinar? Como ya había dicho, respirar profundamente 3 o 5 veces para calmar la ira, y eso nos permite organizar las ideas que vamos a expresar para no herir sentimiento al otro, al contrario. Hacer silencio durante unos minutos para serenarse, disminuir el conflicto entre los participantes, para manejar la cólera, para redactar acuerdos, también a través de juegos de roles, con títeres, técnicas de balance de poder, entre otras. También estos procedimientos, estas técnicas nos permiten desarrollar a los estudiantes habilidades, como es el desarrollar la confianza, tener confianza en que no va a pasar más nada, que ha sido una discusión, un malentendido, un desacuerdo entre dos o quizás entre grupos, y que vamos a llegar a un entendimiento, por lo que debemos de fijar las metas. El maestro puede fijar las metas a alcanzar.
la negociación, la empatía y sobre todo evaluar los intereses y las necesidades que tienen los estudiantes para poder entonces tomar otras decisiones en otro momento de análisis de que se repita la misma situación de conflicto. Inventariar las opciones que tenemos, o sea, darle las posibilidades de tener ese sistema de ayuda, decir, bueno, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, para que el estudiante sea el que tome la decisión de lo que cómo lo va a resolver y compartir información sobre todo. Es imprescindible que para la realización exitosa de la mediación el maestro pueda desarrollar una comunicación de escucha activa, de diálogo, de persuasión, negociación, justificación, la excusa, el acuerdo para poder cooperar entre los estudiantes. Por lo que nuestro trabajo ha llegado a la conclusión de que el conflicto es un elemento inevitable de la vida cotidiana, en las relaciones interpersonales, en la convivencia, en la comunicación, por lo que se considera importante su atención desde las primeras edades, lo que coloca al maestro primario un agente socializador indispensable de la mediación en situaciones de conflicto. La mediación utilizada como método, procedimiento o alternativa en la resolución de conflicto es una herramienta psicopedagógica de obligado dominio por los maestros, pues en los momentos actuales su empleo es una necesidad social porque posibilita la reflexión, el desarrollo del pensamiento, el diálogo y contribuye al desarrollo de una cultura de paz y convivencia escolar. Muchas gracias.